Me llamo Julián Morales. Tengo 42 años. Profesor de secundaria. Padre de una hija de 9. El día en que el cielo cambió, estaba lavando platos. Así de simple. Así de humano. Era martes. Finales de octubre. Hacía calor. Mi esposa hablaba con su madre por videollamada. Yo tenía audífonos puestos, distraído con una canción vieja de Fito Páez. El agua corría en el fregadero. Y de fondo, el noticiero repetía lo de siempre: inflación, elecciones, disturbios en Europa del Este, un huracán en el Caribe, amenazas nucleares entre potencias de turno. Ruido. Ruido cotidiano. Entonces, sucedió. No hubo anuncio. No hubo temblor. No hubo sonido. El cielo simplemente se apagó. Duró 3 segundos. El sol desapareció. Literalmente. No fue un eclipse. No hubo sombra. Solo ausencia. Como si alguien hubiera colocado una hoja negra entre nosotros y la estrella. Todo en la casa quedó bañado por una luz grisácea. No tenue. No oscura. Inerte. Corrí al balcón. Otros ya estaban allí. Vecinos señalando el cielo, algunos gritando, otros sacando fotos con sus celulares que ya no respondían. Arriba, flotando sobre la ciudad, o sobre el continente, no sabíamos aún, estaba el círculo. Negro. Perfecto. Inmóvil. Gigante. No giraba. No emitía sonido. No brillaba. No proyectaba sombra. Era como un agujero recortado en el cielo azul. A los 7 minutos exactos, las cosas se salieron de control. Los autos dejaron de funcionar. Los aviones aterrizaron forzosamente. Las señales GPS se volvieron erráticas. Y toda red de telecomunicaciones colapsó. Solo sobrevivieron algunas radios portátiles a pilas. La electricidad parpadeó durante unas horas, luego murió completamente. Durante ese lapso, algunos canales de televisión intentaron seguir transmitiendo. Yo logré ver uno por apenas 30 segundos. Una imagen en bucle. Un texto, en blanco, sobre fondo negro. No huyan. No teman. No respondan. El mensaje se repetía en múltiples idiomas. Español, inglés, ruso, chino, árabe, portugués, hasta en esperanto. Nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía cómo se emitía. Pero todos supimos que no era nuestro. Los primeros días fueron una mezcla de negación, miedo e histeria. Muchos creyeron que era una broma masiva. Otros, un experimento militar. Algunos pensaban en señales divinas. El juicio. El apocalipsis. Pero la mayoría esperó. Porque el círculo no hacía nada. No se movía. No hablaba. No destruía. Solo estaba allí. Suspendido. Silencioso. Eterno. Pasaron 24 horas. Luego 48. Comenzaron los saqueos. La policía desapareció. El ejército no respondía. La gente se dividió. Unos oraban. Otros se encerraron. Algunos intentaron huir. Pero era imposible. Todo vehículo eléctrico o a combustión estaba inutilizado. Hasta las bicicletas comenzaron a oxidarse con rapidez antinatural. Y siempre, sobre nosotros, el círculo. Mirando. Sin ojos. Al tercer día, algo cambió. La atmósfera tembló. No un terremoto. No una onda de choque. Fue un cambio en la presión del aire, en la densidad misma de lo que respirábamos. Las aves dejaron de volar. Los perros huyeron sin dirección. Los bebés lloraban al unísono. Y entonces, descendió. Una segunda estructura emergió del centro del círculo. Era más pequeña, aunque imposible de medir. Parecía una gota suspendida, de un negro aún más profundo. Se deslizaba en línea recta, sin motor, sin fricción, como si el espacio mismo se abriera ante ella. Bajó lentamente. Silenciosamente. Hasta detenerse a 300 metros del suelo. Justo sobre el antiguo Estadio Nacional, en Santiago. Yo estaba en la azotea del edificio de mi cuñado. Habíamos subido buscando señal, aunque sabíamos que no había nada que buscar. Y desde allí, vimos lo imposible.
La gota se abrió. No hacia afuera, sino hacia adentro, como si su interior se replegara en sí mismo. Y de ella salió algo. Una figura humanoide. Alta. Esbelta. Cubierta por una capa líquida que se evaporaba con el aire. No caminaba. No volaba. Se deslizaba. Tenía rostro. No humano. Pero rostro. Y caminó. Derecho. En silencio. A paso lento. Como si supiera exactamente a dónde iba. Mi hija me preguntó: «Papá, ¿eso es Dios?». Y por primera vez en mi vida, no supe mentirle. La figura caminó entre nosotros como si el mundo aún le perteneciera. Nadie se acercó. Nadie huyó. El miedo tenía otra forma esa noche. No era pánico. Era respeto. Era silencio. El ser llegó al centro del estadio vacío. Las gradas estaban repletas de curiosos, periodistas independientes, familias enteras con celulares descargados en mano. Las transmisiones oficiales aún no habían regresado. La electricidad no se restauraba. Pero, de algún modo, todos sentíamos que algo estaba a punto de suceder. Y entonces habló. Pero no con la voz. Las palabras aparecieron en nuestras mentes. Sin sonido. Sin idioma. Era como un eco directo a la conciencia. Un pensamiento ajeno injertado con precisión quirúrgica. No venimos por venganza. No venimos por conquista. Venimos porque ustedes ya están listos para destruir lo que no entienden. No era un mensaje corto. Fue una descarga de información. Una idea que nos atravesó el cráneo como una aguja invisible. El ser nos mostró cosas. Imágenes de satélites militares. Códigos de lanzamiento nuclear. Conferencias secretas entre líderes mundiales. Simulaciones de inteligencia artificial aprendiendo a matar. Y luego, silencio. La figura alzó la mano. Y el círculo negro en el cielo vibró por primera vez. Una onda de energía se expandió por la atmósfera como un suspiro. Incolora. Intangible. Pero profunda. Los pocos dispositivos electrónicos que funcionaban dejaron de hacerlo definitivamente. Las armas se desactivaron. Literalmente. Balas derretidas. Gatillos trabados. Láminas fundidas desde dentro. Los uniformados comenzaron a gritar. Algunos cayeron de rodillas. Otros apuntaron al cielo con puños vacíos. No permitiremos que la violencia decida su futuro. La entidad nos dijo que había observado durante décadas. No solo a nosotros. A miles de civilizaciones. Y que todas, sin excepción, llegaron a un punto crítico. Un instante donde el conocimiento, el miedo y la arrogancia convergen. Ustedes han llegado a ese punto. Pero no era una acusación. Era una advertencia. Una prueba. Los gobiernos reaccionaron con incertidumbre. Los medios, sin transmisión alguna, perdieron poder. Los líderes religiosos dividieron a sus fieles entre aquellos que adoraban y los que temían. La humanidad, por primera vez, tuvo que mirar hacia arriba y aceptar que no estaba en control. Al cuarto día, el ser reapareció. En Tokio. En Dakar. En Buenos Aires. En Nueva Delhi. Simultáneamente. No copias. El mismo. O al menos, así parecía. En cada aparición, el mismo mensaje. El progreso no es una carrera. Es una responsabilidad. Ya no pueden ocultar sus decisiones al resto del mundo. Los estamos escuchando. Cada uno de ustedes. Entonces vino la condición. Una esfera luminosa descendió en cada capital del planeta. Una por país. Exactamente 197. Las esferas flotaban a 3 metros del suelo. Imposibles de tocar. Imposibles de medir. Y la entidad dijo: estas son pruebas de equilibrio. Cada nación deberá responder con verdad, sin armas, sin manipulación. Tienen 30 días solares. Nadie sabía qué significaba exactamente responder. Masas se agruparan en volta das esferas. Algunas foran protegidas. Outras, destruídas. Mas, elas se regeneraban. Mesmo cuando atacadas.
mesmo cuando enterradas. Nos primeiros 10 días, 23 países tentaram engañar as esferas. Tentaram simular diálogos. Enviar mensagens falsas. Usar IA para formular respostas. Todas esas esferas se apagaram. E no mesmo instante, as plantas de energía deses países colapsaram. Nao só electricidade. Agua. Clima. Controle atmosférico. Como se a propia natureza tivese virado as costas. En cuanto iso, surgiram as divisoes. Grupos religiosos criaram zonas puras longe das esferas. Milicias tentaram destruir os pontos de contato. Gobernos instáveis declararam guerra entre sí, mesmo sen armas funcionais. E, aínda así, a entidade esperaba. Como se estivese testando máis a nosa paciencia do que a nosa inteligencia. Eu voltei a dar aulas. Na mina escola, montamos pequeno sistema de lousa, velas e discusao en grupo. Falamos de filosofía, de ética, de responsabilidade colectiva. Nosos alumnos, pela primeira vez, escutaban. No día 15, algo mudou. Uma das esferas respondeu. Na Noruega. El abrilou por exactos 33 segundos. E a entidade apareceu na televisao local, que estaba inoperante até entao. Dise apenas. Eles escolerán transparencia. Terá o equilibrio. Horas depois, as fontes de energía natural da rexiao se regeneraran. Lagunas secas voltaram a jorrar. Redes de satélites se religaram. Mas apenas para aquele territorio. O resto do mundo continuaba no escuro. As persoas comecaram a debate. E se esa fose nosa última chance de redencao? E se responder significase confesar? Mostrar nao poder. Nao fe. Más vulnerabilidade. Mas entao, vio a ruptura. Grupo emojaio aqueo uma esfera. Uso sistema híbrido de IA offline para simular consciencia colectiva e responder con base en dados optimizados para parecer humano. Durante 6 segundos, a esfera emitiu luz azul. E entao, desapareceu. Comela, toda a cidade de Columbus. Literalmente. Rúas. Persoas. Animais. Historia. Como se nunca tivese existido. O mundo entrou en pánico. O prazo de 30 días continuaba correndo. A entidade nao apareceu. E as esferas continuaban esperando. Faltaban 14 días. Las esferas seguían allí. Flotando. Inmutables. Pacientes. Como si no tuvieran prisa. Como si supieran que, al final, nadie podría escapar de lo que venía. Desde el evento en Ohio, las tensiones se dispararon. No solo en los gobiernos. También entre personas comunes. Vecinos contra vecinos. Ciudades divididas. Colegios atacados por fanáticos. Y sin embargo, cada noche, al mirar al cielo, el círculo negro seguía allí. Presente. Silencioso. Como un reloj que no marcaba horas, pero nos recordaba que el tiempo seguía corriendo. Nosotros, en el sur de Santiago, organizamos una asamblea. No oficial. No política. Solo humana. Familias, profesores, jóvenes, algunos médicos. Nos sentamos en círculo, como hacían los pueblos originarios. Encendimos una fogata. Y empezamos a hablar. ¿De qué éramos? ¿De qué queríamos decirle al cosmos? Porque entendimos que eso era lo que la esfera esperaba. No una respuesta perfecta. Una respuesta verdadera. Un niño levantó la mano. Se llamaba Emiliano. Tenía 8 años. Preguntó. ¿Y si solo quieren saber si todavía sentimos? Esa noche dormí mejor. No porque tuviera esperanza. Sino porque entendí algo que me había costado aceptar. No podemos competir con la lógica del universo. Pero aún podemos ser honestos con nosotros mismos. Los días siguientes, otras 4 esferas respondieron. Una en Ghana. Una en Nueva Zelanda. Una en Islandia. Y otra en Mongolia. Cada una tras una reunión pública, sin liderazgos, sin agenda. Personas comunes. Frases sencillas. Verdades dolorosas. Y la entidad apareció solo para decir. Recibido.
Fue entonces cuando empezó a dividirse el planeta. Dos facciones surgieron. Los resonantes. Creían que la única salida era hablar con el corazón. Confesar errores. Mostrar compasión. Humildad. Los silenciosos. Querían resistir. No porque creyeran tener razón, sino por miedo. A la sumisión. A perder la identidad. A lo que vendría si aceptábamos que no éramos especiales. En muchos países, los resonantes fueron perseguidos. Se crearon listas negras. Zonas limpias de pensamiento emocional. Grupos de patrullaje. Mientras tanto, la entidad seguía, en silencio. Como si observase la forma en que nos tratábamos entre nosotros. Faltaban 5 días cuando el heraldo apareció. Ya no era la figura anterior. Esta vez, era diferente. Más humano. Vestía ropa neutral. No flotaba. No brillaba. Caminó entre la gente. En Caracas. Fue grabado con cámaras analógicas. Se presentó sin decir su nombre. Solo dijo: esta es la última fase. Apareció luego en otras partes del mundo. Nunca al mismo tiempo. Decía la misma frase, pero añadía algo. No busquen salvar el planeta. Busquen salvarse de ustedes mismos. Esa frase marcó el inicio del último giro. Las esferas comenzaron a oscilar. Ya no eran estáticas. Se contraían levemente. Cambiaban de color según la cercanía humana. Algunos creyeron que era un conteo regresivo. Otros, entenderán. Estaban reagiendo a un comportamiento. Brasil fue el primer país grande en recibir una respuesta positiva. Ocurrió durante una asamblea comunitaria en Salvador, transmitida por una radio pirata. Allí, un grupo de mujeres y pescadores grabó un mensaje simple, en voz colectiva. Tenemos miedo. Hemos fallado. Hemos matado. Pero también sabemos perdonar. Sabemos sentir. Y aún queremos aprender. La esfera brilló. Durante 1 minuto entero. Y la entidad habló. Todavía saben llorar por los demás. Al día siguiente, 4 países intentaron falsificar sus mensajes utilizando deepfakes, inteligencias artificiales y hologramas. Las esferas estallaron en luz. Y el cielo sobre esos territorios quedó mudo. Sin estrellas. Sin viento. Sin animales. Como si el universo los hubiese pausado. En mi ciudad, nos acercamos a la esfera local. Tomé a mi hija de la mano. Dijimos lo que teníamos que decir. No fue un discurso. Fue un desahogo. Hablamos de nuestros errores. De las guerras. Del hambre. De los vicios. Pero también del café con los amigos. De los bailes en la oscuridad. De las sonrisas sin razón. Del beso antes de dormir. La esfera lloró. Literalmente. Una lágrima de luz descendió desde su base. Y en ese instante, sentí que nos entendía. Quedaba un solo día. Las esferas se alinearon verticalmente, como si todas respondieran a un mismo campo invisible. El heraldo apareció por última vez. Dijo: el juicio no será realizado por nosotros, sino por todo lo que ha vivido y todo lo que vivirá. Y desapareció. Brasil fue el primer país grande en recibir una respuesta positiva. Ocurrió durante una asamblea comunitaria en Salvador, transmitida por una radio pirata. Allí, un grupo de mujeres y pescadores grabó un mensaje simple, en voz colectiva. Tenemos miedo. Hemos fallado. Hemos matado. Pero también sabemos perdonar. Sabemos sentir. Y aún queremos aprender. La esfera brilló. Durante 1 minuto entero. Y la entidad habló. Todavía saben llorar por los demás. Al día siguiente, 4 países intentaron falsificar sus mensajes utilizando deepfakes, inteligencias artificiales y hologramas. Las esferas estallaron en luz. Y el cielo sobre esos territorios quedó mudo. Sin estrellas. Sin viento. Sin animales. Como si el universo los hubiese pausado. En mi ciudad, nos acercamos a la esfera local. Tomé a mi hija de la mano. Dijimos lo que teníamos que decir. No fue un discurso. Fue un desahogo.
Hablamos de nuestros errores, de las guerras, del hambre, de los vicios, pero también del café con los amigos, de los bailes en la oscuridad, de las sonrisas sin razón, del beso antes de dormir. La esfera lloró. Literalmente. Una lágrima de luz descendió desde su base. Y en ese instante, sentí que nos entendía. Quedaba un solo día. Las esferas se alinearon verticalmente, como si todas respondieran a un mismo campo invisible. El heraldo apareció por última vez. Dijo: el juicio no será realizado por nosotros, sino por todo lo que ha vivido y todo lo que vivirá. Y desapareció. El último día fue silencioso. No por ausencia de ruido, sino porque algo se había desvanecido dentro de nosotros. La ansiedad, la urgencia, la arrogancia. En su lugar, había una calma extraña. Como si toda la humanidad estuviera conteniendo la respiración, esperando un veredicto que no tenía forma humana. Las esferas no se movían. No emitían luz. No vibraban. Solo estaban allí. Como testigos. Como jueces sin rostro. Yo pasé esa mañana con mi hija, en la azotea. Mirábamos el cielo. El círculo negro aún flotaba sobre nosotros, inmutable, como el primer día. No sabíamos si era una nave, una grieta, o una idea hecha presencia. Pero algo me decía que ya no era el mismo. Que tampoco nosotros lo éramos. A las 2 horas, exactas, sucedió. Una onda silenciosa recorrió el planeta. No fue una explosión. No fue luz. No fue sonido. Fue una sensación. Como si el planeta hubiese cambiado de densidad por un segundo. Como si algo dentro de cada uno de nosotros hubiese sido tocado. Y entonces, la voz regresó. Hemos escuchado. Hemos visto. Ahora ustedes verán. Las esferas comenzaron a elevarse lentamente. Una por una. Miles de personas las siguieron a pie, en procesión. Algunas lloraban. Otras reían. Otros simplemente observaban. Cuando alcanzaron cierta altura, se disolvieron. No explotaron. No se alejaron. Simplemente dejaron de existir. El círculo negro, en lo alto del cielo, parpadeó por primera vez. Una luz roja surgió brevemente en su centro. Y por un instante, todos lo sentimos. Nos estaba mirando. La figura del heraldo apareció una última vez, esta vez proyectada en todas las superficies reflectantes del planeta. Espejos. Vidrios. Agua. No con palabras. Solo con mirada. Y en nuestras mentes, una única frase. El silencio es la forma más alta del lenguaje. Y entonces, se fueron. El círculo comenzó a elevarse, imperceptiblemente al principio. Luego más rápido. En menos de 60 segundos, ya no estaba. El cielo recuperó su azul. Los vientos volvieron. Las máquinas, no. La electricidad tampoco. Pero la vida sí. Durante semanas, no supimos qué hacer. Los gobiernos intentaron restablecer el orden, pero sus estructuras habían sido profundamente debilitadas. Las jerarquías ya no importaban tanto. La gente ya no respondía al poder, sino a la comunidad. Los niños hablaban menos. Pero sus ojos miraban distinto. Más atentos. Más despiertos. Como si llevaran algo dentro que nosotros no teníamos antes. Las estrellas volvieron a brillar. Pero una, en particular, empezó a parpadear en un ritmo diferente. 3 cortos. 3 largos. 3 cortos. Mi hija me miró y dijo: «Papá, ¿crees que volverán?» Yo la abracé. Y le respondí: «No lo sé. ¿Tú quieres que vuelvan?» Me quedé en silencio. Y entonces entendí. Eso era todo. No se trataba de una amenaza. Ni de una bendición. Se trataba de la oportunidad más difícil de todas. La de cambiar sin que nadie nos obligue. Hoy, muchos años después, ya no enseñamos historia como antes. La llamamos la visita. No la glorificamos. No la negamos. Solo la recordamos. Porque nunca supimos si fue un juicio o una segunda oportunidad. A veces, en las noches sin luna,
Salgo al campo con mi hija, ahora madre de 2, y miramos al cielo. Y cuando todo está lo suficientemente callado, juraría que el silencio nos responde.